Bueno, muy buenas. ¿Cómo están, muchachos? Bueno, ahora sí, muchachos. Ahora sí, quiero que me confirmen, por favor, si me escuchan bien ahí por el chat, por favor. Jim, ya Sebastián Lesme se conecte. Les recordamos, muchachos, que les damos la bienvenida. Es un gusto poder contar nuevamente con su participación. Para mí, nuevamente, invitarlos a que asistan de manera puntual todos los de martes a viernes a nuestra tutoría virtual de inglés, que se está desarrollando a partir del día de hoy, ¿vale? La terminación del módulo. Y voy a revisar rápidamente aquí el chat, si me dan un momento, por favor. Es que hoy tuve un inconveniente con la cámara. No me escuchan bien, muchachos, entonces denme un momento. Creo que ahora sí, muchachos. Listo, entonces ahora sí me pueden confirmar, por favor, si me escuchan. ¿Me escuchan bien? Listo, perfecto. Perfecto, muchachos. Entonces, ya vamos a dar inicio. El profesor Sebastián acaba de ingresar a la sesión. Mientras tanto, pues vamos a dar los avisos parroquiales normales. Así que, por favor, atentos, chicos. Listo, muchachos. Entonces, como ustedes saben, nos encontramos en ciclo 4, perdón, octavo y noveno. Ahí en octavo y noveno, como ustedes saben, eh, ya les voy a pasar el link. Por favor, esperemos a que el profesor se conecte para realizar el proceso. ¿Listo? En un momento. Listo, ya estoy por aquí. Listo, profe, ¿cómo estamos? Bien, bien, gracias Andrés. Qué pena, es que no sé por qué no está funcionando la cámara. Voy a ver si lo soluciono mientras comenzamos el tema. Listo, Pero, profe, no hay si te problema. parece, vale, qué pena con ustedes. Listo, dale, Entonces, inicio. bueno, pues como veníamos hablando ayer, la idea del tema de hoy es feelings, pero antes de eso, pues hay otro tema también interesante en plataforma para trabajar y es el de adverbs of frequency. También está pues, dentro de las temáticas que tenemos en plataforma para ya luego pasar a feelings. ¿Listo? Y es algo que pues nos sirve también como base para trabajar ese otro tema. Entonces, voy a compartirles una presentación sobre ese tema que les acabo de mencionar y pues comenzamos a trabajarlo. Pero antes de eso, y bueno, ayer se me pasó siendo primera sesión, pero lo que normalmente me gusta trabajar pues como dinámicas es invitarlos pues un poco no solo a la clase de aquí y a lo gramatical y a cada uno de los temas que tienen en plataforma, sino también cada clase trato de presentarles una noticia corta que ustedes puedan abordar y que puedan leer. ¿Sí? Normalmente son noticias de la BBC, que son noticias cortas, son noticias que no requieren, digamos, pues ser un C1 para poder
leerlas, es más bien sencillito y cortico para que las puedan leer y pues sobre temas actuales, evidentemente. Entonces, primero voy a compartirles la noticia y luego de eso, pues procedo a la presentación, ¿vale? Entonces, ya se las comparto. Listo. Buenas noches, Nicole. ¿Me puedes Buenas leer? noches, teacher. Sí. Buenas noches, los que van llegando. Yaceli, Paola, Joan Sebastián, Lesmes, tiene apellido. Paola Tejada, Camilo, perdón, no los había leído. Muy buenas noches a todos. Camilo Ballestas también está por ahí. Y Jim. Entonces, bueno. Pensé que está por acá. Listo. Ya. Yo sé que pues este tema ya es como, podría decirse que algo como repetitivo o cansón para ustedes, pero es el hecho de que sigue siendo algo actual, ¿no? Y pues también todo lo que ha sucedido con los medios de comunicación es algo importante, ¿no? Algo a lo que prestarle atención, porque normalmente lo que sucede es que, eh, o lo que se hizo normalmente desde los medios de comunicación fue infundir miedo de alguna manera, ¿sí? Presentar una serie de hechos frente al virus que generan pánico entre la gente, pero ahora es todo lo contrario, lo que está sucediendo ahora, ¿no? Como que las ciudades están volviendo a la normalidad, todo está como que, entre comillas, tranquilizándose o desapareciendo de alguna manera, es lo que asume mucha gente. Y los medios de comunicación, pues en muchos casos también como que se prestan para eso. Por eso ustedes se daban cuenta que antes de que nosotros pues llegáramos a esto que llamamos el aislamiento selectivo, otros países ya estaban como en ese cuento, pero con otro nombre, ¿no? O sea, ya no había pues aislamiento, o no le llamaban aislamiento, sino que trabajaban desde otro tipo de dinámicas, pero más o menos con el mismo horizonte, ¿no? Que era reabrir la economía en sus diferentes ámbitos, ¿no? Ya sea, pues, por ejemplo, el turismo o de pronto el entretenimiento o también grandes empresas de producción, etcétera, lo industrial, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con el sector industrial. Y algo muy interesante y algo como curioso que está sucediendo y pues que se prevía es que en muchas ciudades de primer mundo está requiriéndose que la gente vuelva a sus casas, vuelva a aislarse. ¿Por qué? Pues porque efectivamente hay una segunda ola y no solamente se trata de París, sino también de otros países europeos como Italia, si no estoy mal, y creo que en España todavía no se habla de una segunda ola, pero sí una especie de pequeño rebrote. Y es precisamente por las medidas que, aun siendo países de primer mundo, digamos, con tantas medidas, pues, y llamémoslo presupuesto para actuar frente al asunto, han decidido tomar como que unas medidas un poco estrictas, llamémoslo así. ¿M? Es también comparándolo un poco como lo que hablaba nuestra alcaldesa respecto a los bares y que fue una afirmación bastante polémica por estos días en, en, en la ciudad, y es que los bares no se van a abrir y no se van a abrir sino hasta el otro año, ¿sí? Ese tipo de lugares que, pues, cuyo fin es el entretenimiento, ¿no? No es como que una necesidad, llamémoslo primaria, sino que acude más bien a los intereses, pues, de unas personas que trabajan en ese sector. Y pues sí, es evidente que ellos necesitan de nuevo reabrir ese tipo de economía, pero por otro lado está el asunto
de cuidar la vida de los demás, ¿no? Porque listo, la gente dice, no, por el alcohol no se vende alcohol y ya, ¿sí? Los propietarios o bueno, el gremio, pues, de estos negocios. Pero resulta que ese no es el gran problema, sino las aglomeraciones, ¿sí? Puede que sea un lugar bastante grande, pero así mismo como el lugar es grande, las aglomeraciones, pues, van a estar ahí. Digamos que en un lugar donde, en un contexto más bien donde se van a esparcir la mayor cantidad de partículas y va a haber un riesgo de contagio altísimo, ¿sí? No es como que algo que se pueda prevenir con los más altos protocolos de bioseguridad. ¿M? Entonces, algo chévere de este artículo, como palabras clave relacionadas con el vocabulario pues, de la pandemia que o que me gustaría presentarles, es esta primero que todo. No sé si ya lo han escuchado. Lockdown. Lockdown básicamente es todo lo que hicieron todos los países alrededor del mundo para combatir el coronavirus, ¿m? Que es la famosísima cuarentena o el encierro, como quieran llamarlo, o el aislamiento, ¿vale? Esa es una, lockdown. Entonces, digamos que aquí no vamos a leer el artículo, lo que, como les digo, es una invitación para que ustedes, pues, lo aborden, se tomen con calma la tarea de leerlo, de abordarlo. Es un artículo muy interesante, como les digo, pues, con cifras y demás, citas de organizaciones que manejan este tipo de estadísticas veraces, imparciales, perdón. Ujú. Y en la otra palabrita estaba por acá. Se me perdió. Measure. ¿Listo? Measure, el lockdown. Measure o measures hace referencia a las medidas o medida que se toman en un país para combatir el coronavirus. ¿Listo? En este caso se habla de medidas y no solamente para este contexto, también medidas en general respecto a otro tipo de situaciones, ¿sí? Medidas que se tomen frente a un problema o una situación particular. ¿Listo? Y es la otra, o sea, esto lo hago es para que ustedes como que vayan tomando nota y luego cuando lean el artículo sea un poco más digerible a la lectura. Esta otra palabrita que está por aquí, vengan, la acercamos porque creo que aún está muy grande y pues la letra está bien pequeña. Esta de acá, spread. Spread, la palabra spread es básicamente como esparcir, como verbo es esparcir o, digámoslo, expandirse, ¿m? Esparcir o expandirse. Y como sustantivo, pues entonces es la expansión o el esparcimiento. En este caso, pues, del virus. ¿Sí? Buenas noches, Michael Bustamante, ¿cómo estás? Entonces, en ese sentido, pues el artículo va a ver principalmente cuáles van a ser las medidas en Francia, como lo ven acá. ¿Sí? Algunas imágenes, uno que otro video subtitulado en inglés, muy interesante y es chévere porque esos videos no son largos, son videos de 1 minuto 20, son digeribles para ustedes, les presentan la información en el menor tiempo posible. ¿M? Y es una buena manera de empezar a crear el hábito de lectura en la lengua extranjera. Les sirve bastante a ustedes. ¿Sí? Si se dan cuenta, miren que la letra es súper grande y son párrafos de 3 renglones o 2 renglones. ¿Sí? Y ya, acá acaba, miren. O sea, es una noticia bastante corta. Sí, maneja estadísticas, pero no son estadísticas muy complejas. Simplemente se habla de los contagios y demás, y de los rebrotes como estadística. ¿M? Y pues básicamente esa era la noticia, ¿listo? Y como las 3 palabras clave que teníamos, ¿no? Entonces volvemos de nuevo acá. Spread, que es como la expansión, esparcimiento de algo, o como verbo esparcir o expandirse. Measure, que es referencia a medida, ¿sí? O medidas en plural, si se tuviese la S. Y por otro lado, ¿qué era? Se me olvidó la otra palabra que se había dicho. Restrictions, lockdown era la palabra. Se me ha perdido porque como le había puesto zoom. Listo. Y lockdown, que es como la famosísima cuarentena o encierro o aislamiento, como quieran llamarle, pero hace referencia pues a ese concepto. Entonces ahora sí, vamos a pasar a nuestra presentación ya luego de haberles con mucha calma presentado esta noticia, que espero que les sirva bastante para que ustedes la aborden y mejoren un poco no solo la comprensión lectora, sino también el léxico, perdón, amplíen su léxico, eso es importantísimo, porque no solamente para lo oral, sino también para lo escrito, para el ejercicio escrito que ustedes hagan. Recuerden que se va muy de la mano, ¿no? El habla y la escritura en una lengua van muy de la mano. En cualquier lengua, hasta la nativa, es algo que ustedes pues deberían aprender de la mano, ¿sí? No es algo que vaya desconectada una cosa de la otra. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar a la presentación.
y continuamos. Un segundo que estaba abriendo y eso está un poquitín lento, pero ya, creo que ya. Sí, listo. Bueno, la idea de esto, en esto sí vamos a ir un poquito lento, ¿sí? No vamos a ir tan rápido porque pues la idea es que el tema quede bastante claro. No es un tema como tan sencillo como el de ayer, que en una clase listo lo sacamos, sino es un tema un poquito que requiere un poquito más de atención y es un poquito más complejo. Listo. Listo. Entonces, normalmente cuando hablamos de, lo siento por el sonido ahí, cuando hablamos de adverbios de frecuencia, es básicamente referirnos a esta pregunta que tenemos en pantalla. Sí, creo que ya la había rayado, pero bueno, volvemos a rayar. Esto, y cambiamos de color. A ver, verde. ¿Sí? Entonces, cuando nos referimos a esto, ¿a qué tan a menudo yo hago algo? ¿Sí? Esa es la pregunta principal que va a responder un adverbio de frecuencia. Y la palabra adverbio, como lo tienen allí escrito en pantalla, hace referencia a toda aquella palabra que modifique el significado de un verbo, de una oración. Obviamente el verbo principal, no el verbo auxiliar, sino el verbo principal. ¿Cómo lo modifica? Ya vamos a ver. En este caso, sí, en este caso lo modifica haciendo expreso qué tan a menudo se lleva a cabo la acción de esa oración. Sí, ya sea correr, ya sea bailar, ya sea escribir, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay ciertas expresiones que las podemos concebir como adverbios de frecuencia y esas expresiones son sometimes o once a month. Esas son como las más comunes. Creo que alguien tiene por ahí el micrófono abierto, si no estoy mal. Chicos, para que lo silencien. A ver, ya listo. Entonces, cuando hablamos precisamente de adverbios de frecuencia, nos referimos a estas dos expresiones que les vengo contando. Sometimes y once a month. Vamos a avanzar entonces. Esto no avanza. Ah, creo que ya sé por qué. Ya. Listo. Borremos entonces. Listo. Entonces hay varios tipos de frecuencia en inglés. Uno de ellos es la frecuencia indefinida o indefinite frequency. Los adverbios de indefinite frequency mainly go in mid position in the sentence. ¿Qué quiere decir eso? Que usualmente van en la posición de la mitad en la oración. Ya vamos a ver ejemplos, no se angustien. Ya vamos a ver ejemplos de cómo así que va en la mitad de la oración, profe. Este ejemplo que tenemos en pantalla es uno de ellos. Y nos explica por qué es eso de la mitad de la oración. ¿Listo? Alguien por ahí está escribiendo en el chat, ya lo reviso, es que no tengo doble pantalla. Buenas noches. Bueno, estaban saludando a los demás. Buenas noches, Norma. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Mauricio. Entonces, estábamos en que van en la posición de la mitad de estos adverbios y principalmente ya tenemos la otra premisa que es que modifican el verbo, ¿no? La otra afirmación. Aquí dice que estos adverbios van en la mitad y aparte de que van en la mitad, otra condición, ojo, ¿sí? Van atrás, justo detrás de nuestro verbo principal. Entonces vamos a leer la oración. Dice aquí, we usually go shopping on Saturday. ¿Cuál es el verbo principal acá? Go, ¿no? Bueno, acá toca cambiar el verde. Go. ¿Listo? ¿Dónde creen que va el adverbio entonces? ¿O cuál creen que sea? Este de acá, ¿no? Entonces vamos a ponerle una abreviación de adverbio en inglés o en español también es ADV, de adverb. ¿Listo? Entonces el adverbio acá en este caso será usually. ¿Sí?
Usually significa o hace referencia a una frecuencia bastante alta con la cual se lleva a cabo una actividad, ¿sí? Es algo que normalmente ustedes hacen, lo que ustedes comúnmente hacen, ¿sí? Aquí dice entonces que we usually go shopping on Saturday. Usualmente vamos de compras el sábado, ¿sí? Entonces es más como una rutina. Esta rutina, esta función de rutina, ¿de qué tiempo es? Si hacemos un recorder, es del tiempo presente simple. Entonces, estos adverbios, ¿sí? Estos adverbios de frecuencia usualmente ustedes los van a ver en presente simple. No quiere decir que no lo vayan a ver en otro tiempo verbal, probablemente sí, pero no nos vamos a complicar con eso ahorita. O sea, vamos a afirmar nomás que en el presente simple es donde más presencia tiene, ¿sí? Es allí donde más presencia tiene. Entonces, vamos a revisar otros ejemplos. ¿Se dan cuenta? Va en medio. ¿Cómo que en medio, profe? Sí. Sujeto, verbo. Ese es el componente básico de una oración, ¿no? Sujeto y verbo. Entonces, por eso se dice que van a la mitad de la oración, en mid position in the sentence. Porque si se dan cuenta, ¿cuál es el inicio de una oración? El verbo, ¿no? Perdón, el sujeto, ¿no? ¿Y cuál es el final de una oración? El verbo, ¿sí? Prácticamente es el final. Si yo le agrego un complemento, pues ahí ya es otra cosa, como en este caso. Pero usualmente el inicio de una oración es el sujeto y el final el verbo. Por eso se dice que en la mitad estará el adverbio. Vamos a borrar. Vamos a borrar acá. Y tenemos este otro ejemplo. Vamos a ver de qué va. Esperen que ya, se me perdió el lápiz. Ya ahora sí. Dice, I have often done that. I have often done that. Often. Fíjense, often. Acá está nuestro adverbio. De nuevo, ADB. ¿Sí? I have often done that. I have often done that. Como que a menudo he hecho eso. O he hecho eso a menudo. ¿Sí? No necesariamente se traduce, ojo, cuando ustedes quieren, digamos que identificar el significado en español, no necesariamente se traduce en el mismo orden, ¿no? Ojo con eso, porque es un error común entre ustedes como estudiantes traducir, pues, en el mismo orden en que aparecen los elementos de la oración al español, y no siempre funciona así. ¿Listo? En algunos casos puede que sí haya o exista esa coincidencia, pero no siempre. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, en este caso será often y ustedes dirán, uy, profe, pero usted no dijo que que antes del verbo. Sí, acá sigue estando antes del verbo, porque fíjense que el verbo principal es done, y este simplemente, ¿qué es? El auxiliar, ¿no? Y acá estamos hablando de presente perfecto. Entonces, este es un auxiliar. Entonces, ese se conoce con las siglas, perdón, con la abreviatura AUX o AUX. Y acá nuestro main de principal verb, main verb, nuestro main verb. Se encuentra lo mismo. Inicio de la oración, final de la oración. ¿Dónde está el adverbio? En el medio, ¿no? Ahí ya sabemos eso. Eso quiero que lo tengan muy claro y yo voy pues despacio para que precisamente tengan claro cada una de esas oraciones. Y ahora, ojo que hay una excepción y esta excepción es muy importante que la entiendan porque lo que normalmente ustedes ven con los adverbios es el verbo to be. ¿Sí? No solamente se ve en el presente simple, sino cuando ustedes utilizan el verbo to be. Ujú. ¿Cuál es el verbo to be en este caso? ¿Cómo está conjugado? Con is. She is always late. Fíjense que el verbo principal es acá is. No hay ningún otro. No existe. No hay. She sujeto, always the adverb y late. También un adverbio puede decirse que de tiempo. ¿Mm? Entonces, fíjense. ¿Sí? No hay ningún otro verbo. Este va a ser el principal. Entonces, ¿cuál es la excepción? ¿Sí? ¿Cuál es la excepción? Cuando el verbo principal es el verbo to be, también perdón, ahí sí va después el adverbio. El adverbio irá después del verbo to be, no antes. Si se dan cuenta, ustedes no dicen she always is, sino en este caso dicen she is always late. Por ahí en el chat, alguien que entró, exactamente, acá ya pregunté y de una Camilo Ballesta estaba súper pendiente, exactamente. Ahí es Santiago, vuelvo y explico. Entonces, fíjate que en los demás ejemplos tenemos que el adverbio va antes del verbo, ¿ves? Mira, fíjate. Mírate el verbo y mírate el adverbio. Adverbio, verbo.
adverbio, verbo. Pero en este caso, ¿qué pasa? Fíjate, verbo y luego adverbio. ¿Ves la diferencia? ¿Por qué pasa eso? Porque hay una excepción, es una regla, ¿sí? Y es con el verbo to be, que cuando el verbo principal de la oración es el verbo to be, en ese caso, es irá primero, o bueno, la conjugación que se tenga en el verbo to be irá primero y luego sí el adverbio. No sé si ya te quedó claro, Santiago, o quieres que vuelva y explique. Ajá, exactamente lo que dice Valentina. Sí, perfecto. Genial, genial, entonces, que te haya quedado claro. Listo. Entonces borremos. Sí, como por ejemplo esa línea famosísima de Avengers, de la primera película. Sí, como que ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado, siempre estoy. I am always angry. Vean acá, si alcanzan a ver el GIF. I am always angry. Vean, exactamente lo mismo que acá. Siempre va primero am o la conjugación del verbo to be, luego el adverbio always y luego el adjetivo angry. ¿Sí? Siempre estoy enojado. Bueno, uy, no, esto todavía no. Ahora sí. Hay otras palabritas, ¿sí? Otras palabritas que son occasionally, sometimes, often, frequently, and usually. Esas palabritas pueden ir al inicio o al final de la oración, ¿sí? O sea, ya tenemos que la premisa principal es que el adverbio va en medio, ¿sí? En medio de la oración. Es decir, después del sujeto y antes de nuestro verbo, ¿verdad? Pero también existe la posibilidad de que unas palabras como las que tenemos aquí listadas, para que porfa las anoten, la idea es esa. Occasionally, espera, me corro esto por acá arriba. Sometimes, often, frequently and usually pueden ir al inicio y al final. ¿Cómo la ven? Entonces ya vamos a ver ejemplos. Ok, listo, no pasa nada. Luego te contesto, ahorita te escribo, ¿listo? Entonces, dice aquí, sometimes they come and stay with us. Fíjense en qué parte va al inicio. ¿Cuál es? Sometimes. Check. ¿Sí? Sometimes they come and stay with us. Check. Está bien. Está súper bien. Y fíjense dónde va occasionally. Ya gastamos dos. I play tennis occasionally. Pueden ir al inicio, al final o en el medio. Pero ojo, estas son las que pueden ir al inicio, al final o en el medio. ¿Listo? Estas que están acá, occasionally, sometimes, often, frequently, and usually. Esas son las que normalmente cumplen esta regla, que van al inicio o al final. Espero lo haya hecho bastante claro. ¿Listo? Buenas tardes, Juan Sebastián, ¿cómo vas? Entonces vamos con la otra aclaración que teníamos por acá. Listo. Y hay otras dos palabras que traen otra excepción, ¿sí? Que son rarely y seldom. ¿Qué pasa con rarely y seldom? Vemos acá. Estas funcionan igual que las anteriores. Perdón, un gallito. Igual que las anteriores, pero la diferencia de estas con respecto a las otras, ¿sí? Es que normalmente se le añaden very, ¿sí? Como very seldom, ¿sí? O very rarely. Pero en este caso solamente vemos very seldom. Esto como que muy rara vez significa eso. Cualquiera de las dos es como que muy rara vez. Solamente que la diferencia entre una y otra palabra, es decir, entre rarely y seldom, es que básicamente tienen un porcentaje de frecuencia menor uno respecto a la otra. Como así que un porcentaje de frecuencia menor? Sí, si digamos always significa siempre y seldom significa rara vez, pues me va a indicar a mí obviamente como un grado de frecuencia, ¿no? Si yo quiero decir que siempre hago algo, pues voy a utilizar always. Y si yo quiero decir que casi nunca leo un libro, pues voy a utilizar seldom, ¿no? Entonces hay un rango de frecuencia en porcentajes. Eso lo vamos a ver ahorita en una tabla, para que se entienda de mejor manera cuándo utilizar qué adverbio de frecuencia. Bueno, entonces esa va a ser la diferencia entre los que están acá arriba, ¿sí? Estos, los número uno llamémoslo, y estos número dos que son rarely y seldom, van a tener esa diferencia marcada.
que es que ellos se utilizan normalmente con very. Si no los utilizas con very, no pasa absolutamente nada, simplemente que quiere decir que usualmente se ven con very, ¿vale? Vamos a borrar. Espero que estén tomando nota que esto sí es, digamos que prácticamente de memorización. Es léxico, léxico puro. Y aquí ahora sí venimos con lo que les decía de los porcentajes. Espérenme que no borré por aquí. Ya. Entonces, ¿qué pasa con los porcentajes? ¿Mm? Fíjense en qué parte está always y fíjense en la última parte que está never. Espérenme, borro esto acá. Listo. En la última que está never. ¿Listo? Nata, Paola, Motorola One tampoco entendió. Ya les explico, no. ¿Qué no entendieron, chicos? Escríbanme ahí en el chat qué fue lo que no entendieron. ¿Lo de los porcentajes? ¿O qué fue lo que no entendieron? ¿Lo anterior? Listo, vamos a revisar lo anterior de nuevo. No pasa nada, no hay problema. Lo de antes, bueno, ya miramos lo de los porcentajes, pero vamos con lo de antes. Miren, simplemente estas palabritas que tenemos en pantalla, occasionally, sometimes, often, frequently and usually, pueden ubicarse al inicio, en medio o al final de la oración. Fíjense dónde están ubicadas aquí, al inicio y al final. Sometimes they come and stay with us. Algunas veces ellos vienen y se quedan con nosotros. O yo puedo decir, yo juego tenis ocasionalmente. Y fíjense que ambos siguen siendo adverbios de frecuencia, que me indican qué tan seguido yo llevo a cabo determinada acción. Simplemente acá estamos hablando de la posición que tiene cada uno de esos adverbios en la oración. ¿Vale? Es simplemente eso. ¿Listo? Entonces es básicamente eso. No sé si ya quedó un poco más claro, Nata Paola. Cuéntame y si no, revisamos de otra manera. Bueno, mientras Nata nos escribe de nuevo en el chat, si quedó claro. Vamos entonces ahora sí a explicar bien, con calma, lo de los porcentajes, cómo funciona. ¿Listo? O bueno, cómo funcionan. Son varios porcentajes. Es algo realmente muy sencillo, chicos, para que no nos compliquemos. Esperen, me borro. Entonces, analicemos la tabla. Les voy a dar un minutico para que la revisen de arriba a abajo y luego yo voy a ir explicando cada porcentaje. Un minutico nomás. Y revisen los porcentajes y la palabra que está al frente junto con el ejemplo, los que alcancen. ¿Listo?
Listo, profe. Creo que ya. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, es que ahorita me seguía pareciendo lo mismo. Qué pena, Andrés, no sabía que si lo cerraba no me dejaba volver a abrirlo. Listo. Entonces, resulta que esta tabla de frecuencias funciona de manera muy, muy sencilla. Tenemos acá el 100%, sí, y acá abajo 0%. Y este 10% implica, perdón, este 10% va subiendo y nos va diciendo con qué frecuencia, ¿sí? O para qué frecuencia sirve qué palabra. Por ejemplo, cuando yo siempre llevo a cabo una acción, utilizo always. ¿Listo? Cuando yo, por ejemplo, no es siempre, pero casi siempre, usually. Cuando yo hago algo seguido, pero no es tan seguido como las dos anteriores, frequently. Cuando hablamos de también de cierta frecuencia con la que yo hago algunas cosas, often. ¿Sí? Cuando yo hablo de ya de que a veces hago las cosas, o juego, o bailo, la oración que sea, sometimes. Occasionally ya es como cuando, muy ocasionalmente, ya no es a veces, sino occasional, como muy ocasionalmente. Y luego ya vienen las de nunca, casi nunca, rara vez. Rarely, seldom, muy rara vez. ¿Sí? Hardly ever, que es casi nunca, y never, que es nunca. Entonces, si revisamos cada uno de los ejemplos, van a acudir precisamente a eso, ¿m? A explicarnos de qué manera funciona cada una de ellas. Entonces, veamos. Dice acá, he always gives flowers to Mary. I usually take 2 vases per day. Entonces, la primera es como que siempre, él siempre le da flores a Mary. Y la segunda es que usualmente tomo 2 buses por día. ¿Sí? Entonces ahí fíjense que es como que la diferencia de que siempre y casi siempre, ¿no? Ya uno es menos frecuente que el otro. Y ya la siguiente, she frequently goes to the park. Ella frecuentemente va al parque, o sea, va, pero es seguido, pero no, no siempre, ¿sí? Sigue siendo algo frecuente, pero no es un siempre. Y luego vamos a often. We often miss the English class. We often miss the English class. We often miss the English class. Entonces, eso es a menudo fallamos o no vamos a la clase de inglés, que es ya como grupo. Entonces, el 40% ya van occasionally travel by work. ¿Mm? Ocasionalmente, como que en mi trabajo me llevan a viajar. Ocasionalmente en mi trabajo me llevan a viajar. Y la otra es rarely, que ya empezamos a las que son muy, muy poco frecuentes. Y rarely nos dice que you rarely mix your friendship with business. Tú muy rara vez, sí, lo que muy rara vez debes hacer es mezclar la amistad con los negocios. Entonces, por eso también vamos a la segunda, que viene ahí. He seldom lends something. He seldom lends something. Él rara vez presta algo, ¿sí? De esas personas que no... De esas personas que normalmente no les gusta prestar las cosas, entonces por eso utilizamos ahí seldom lends something.
Y el 10%, hardly ever, que es casi nunca, dice que we hardly ever play video games. Hardly ever, casi nunca jugamos videojuegos. ¿Mm? Y la última, I never go out without money. Nunca salgo, sí, nunca salgo sin dinero. Esa sería la última. Entonces, fíjense que los porcentajes no es más que, o no sirven más que para indicarnos con qué frecuencia se llevan acciones. Es una manera de organizarlos, más no es como que para que ustedes hagan cálculos matemáticos, no, simplemente es una manera de organizarlos para que ustedes entiendan de mejor manera cómo funcionan los adverbios de frecuencia, cuál es más frecuente que el otro. ¿Mm? Entonces, básicamente eso. Ya entendí, gracias, profe, me alegra, Laura, que hayas entendido. Entonces, vamos a revisar la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a dejarlos en el tintero, vamos más bien a hacer una actividad para luego hacer el feedback de la misma, tal cual como ayer. Sí, la idea es que esto sea un poquito más interactivo, así que no solamente yo esté aquí hablando con ustedes o hablándoles toda la clase, sino que tengan la oportunidad de practicar y aparte de eso, pues nosotros hagamos el feedback, perdón, aquí mismo en la clase. ¿Vale? Entonces ya les voy a compartir el link de la actividad para que la revisemos y nos ponemos a hacerla. ¿Vale? Y obviamente como ayer les explico de qué va, cómo funciona, cuáles son los... Uy, yo no me acuerdo si les pasé el link, espérenme. Creo que no, el link de la noticia. Igual, por si acaso, se los vuelvo a pasar. Creo que no se los había pasado. Ahí está, se los spameo 3 veces en el chat. Ya les paso la actividad entonces. Listo, esta es la primera. Ahí la que voy a ver es la primera. Bueno, se confunde con los links de la noticia, pero es realmente el último link que he enviado. ¿Listo? Y el siguiente link que voy a enviar, ya se los paso. Creo que este no está funcionando tampoco. No, espérenme que este no está funcionando. Y este está genial también. Este también lo tenía por aquí guardado. Y este otro. Esos dos. ¿Listo? Y es precisamente para organizar lo que ya acabamos de ver. Organizar las ideas respecto a lo que acabamos de ver. Entonces voy a mostrarles cada uno de ellos en pantalla para que vean de qué van. Este es el último que envié. ¿Qué hay que hacer? Simplemente primero nos piden organizar acá los adverbios en el orden correcto. ¿Sí? Del más a menudo, o sea, del más frecuente al menos frecuente, los adverbios. ¿Listo? Eso es lo único que tienen que hacer acá. Y luego, reescribir las oraciones ubicando el adverbio en la oración. ¿Listo? No es más. Son 14 oraciones, es muy sencillo, solamente es reescribir. Y acá no toca reescribir, sino simplemente ubicar los adverbios de manera correcta junto con los verbos. Eso es todo. ¿Listo? Eso es todo. Debe ser de pronto un problema de internet, Laura. No, son dos. Ah, bueno, sí, en total tres. La noticia, ¿sí? La puse ahí varias veces y luego los otros dos links de trabajo. ¿Listo? Entonces, nos vemos 10 minuticos. Creo que en 10 minuticos acabamos. Igual no vamos a hacer feedback de todo, sino solamente en las primeras tres de cada uno, porque ya es un ejercicio, pues, mecánico, ¿no? De repetir. No varían tanto las oraciones. Sí, lo hacen ya, ¿listo? Ah, sí, yo te respondo.
Ya te escribió Juan. ¿Tiene alguna duda? Ahí me lo comunican en el chat. Tratamos de resolverla. Los tres, Juan Carlos, fue que yo repetí varias veces el enviar el de la noticia, pero son realmente 3 links en total, ¿vale? Profe, una preguntita, es que no entendí uno de los links que dice My Time, ese no lo entiendo. ¿Me lo podrías explicar, por favor? Espérame un segundo. No, no lo veo. My Time. No. Ah, My English Pages. El segundo, el último. Creo que te refieres al último, ¿sí? ¿Te refieres al último? Listo, ya lo revisamos. No nos deja ingresar. Esperen a ver si de pronto fue que lo envié mal. Voy a darle clic. A ver. No, si me deja ingresar, qué raro. Espérense, ya les comparto pantalla. O sea, es el mismo link. Voy a volverlo a enviar, por si acaso. Es este. ¿Listo? Voy a compartir de nuevo aquí. Fíjense, lo primero que hay que hacer es organizar estos adverbios, ¿sí? En las casillas, de 1 a 6, siendo la primera el que ocurre más a menudo, pues el que se usa para situaciones más frecuentes, y el último siendo para el que se utiliza, el que se utiliza en situaciones menos frecuentes, ¿vale? Y acá simplemente hay que reescribir las oraciones ubicando el adjetivo, perdón, el adverbio en medio de la oración. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. No sé si ahí queda un poquito más claro, Astrid. El 6 es el último. Sí, los otros tres que repetí varias veces son en la noticia para que la lean después con calma.
Y bueno, muchachos, para los que ya terminaron, los felicitamos. Recuerden que vamos en tiempo estimado de 6:55 para que ustedes vayan terminando, ya que es un ejercicio pues, un tanto largo. Listo, entonces Yaceli nos dice que está un poco perdida. Pues no sé si el profe nos puede ayudar con ello. Sí, claro que sí, no había visto el comentario, sí. Ya se le cuéntame en qué estás perdida. Ah, ok. No, acá no es poner desde uno, el del número 1 al número 6, no, sino ponerlos en orden, ¿sí? Escribir la palabra en el orden correcto. ¿Listo? En el primero que les mostré de los adverbios. Esperen, ya les vuelvo a compartir. Aquí no es escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, o bueno, en el orden que vaya 1, 2, 3, 4, 5, no, sino la palabra, la primera palabra que iría acá, ¿cuál sería? La segunda aquí, la tercera aquí, la cuarta aquí, la quinta aquí, la sexta aquí. ¿Listo? Eso sería. ¿Y quién más por ahí había preguntado? Ah, bueno, Yaceli, pero no me dijo. Ah, ya sí, Yaceli no me dijo en qué estaba perdida. Profe, ¿Sí? es que al finalizar necesitamos dar unos Mm, avisos parroquiales. Ah, bueno, vale, listo. Entonces yo voy a hacer la corrección súper rápido, pues de algunas partes. Estaba esperando a ver si de pronto Yaceli me decía, pero bueno, comencemos. Entonces, resulta, chicos, que en este caso, simplemente, bueno, esto no es tan necesario porque ya tenemos la tabla de porcentajes y igual luego yo se las paso, sino más bien verlo en contexto. ¿Mm? Vamos a hacer las dos primeras de cada ejercicio, igual la mayoría lo entendió súper bien. Esa es la idea, Laura, los links. Ah, ok. Esa es la idea, sí, que la noticia estuviera ahí. Entonces, en este caso era, they go to the movies. They often go to the movies. De nuevo, lo mismo. ¿Dónde va el adverbio? Acá. Y en medio está en medio de el sujeto y el verbo. Sencillísimo, ¿no? Lo mismo si pasamos a la segunda. She rarely listens to classical music. Ya rara vez escucha música clásica. Lo mismo, rarely en el medio y luego están she a un lado, que es el sujeto, y listens, que es el verbo, al otro. ¿Vale? Eso es. Ahora pasemos al otro ejercicio. Vamos a borrar acá rápido. ¿Listo? Y acá simplemente era conjugar el verbo de manera correcta junto con el adverbio. Entonces, la primera es, our teacher, Mrs. Jones, is never late. Muy bien, Camilo. La segunda, Laura, estoy un poco perdida. Cuéntame en qué estás perdida. Si algo mañana lo revisamos con más calma, no te preocupes. Y la segunda, ¿cómo sería? I often clean my bedroom at the weekend. I often clean my bedroom at the weekend. Y la última, que vamos a revisar, ya para cerrar, my brother, ¿qué sería acá? Hardly ever. Helps, porque estamos hablando de presente simple, ¿no? Entonces tenemos la S al final del verbo. Sí, S al final del verbo para brother, porque brother es tercera persona, es decir, él, my brother. Hardly ever helps. Muy bien, excelente, Camilo. Bueno, chicos, con eso vamos a cerrar por hoy. Mañana vamos a seguir con el tema, pero desde otros aspectos, de otros tipos de adverbios de frecuencia. ¿Mm? Entonces, le cedo la palabra a su monitor Andrés Felipe, que les va a dar una información, ¿vale? Bueno, muchachos, como bien dice el profe, es muy importante tener en cuenta los siguientes avisos parroquiales. Generalmente los hacemos al inicio de la sesión. Sin embargo, en esta ocasión optamos por hacerlos al final para que nos quede en la memoria y podamos continuar
en los siguientes días, los cuales se va a desarrollar la tutoría. Recordarles, muchachos, que el módulo que estamos viendo actualmente es inglés, después de haber visto pues, el módulo de ciencias naturales, lenguaje y ciencias sociales. ¿Listo, muchachos? Recordarles a su vez que el próximo lunes vamos a tener nuestra primera monitoría de el presente módulo y allí vamos a poder resolver cualquier duda que tengan con relación a su proceso académico. Asimismo, pues saludamos y les damos la bienvenida a los nuevos, a los que están aquí y que ingresaron este mes. Esos espacios del día lunes, que va a ser a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, vamos a poder pues resolver cualquier duda que tengan y pues nada, ahí los esperamos de manera muy puntual. Por otro lado, muchachos, este va a ser como el formato general que nosotros vamos a utilizar con el profe Sebastián, que en esta ocasión yo quisiera, profe, que me confirmaras cuál va a ser el tema que vamos a trabajar el día de mañana, y así sucesivamente, como para que empecemos a organizar un poco pues, nuestra cabeza con respecto a las temáticas. Listo. El día de mañana vamos a trabajar lo mismo, el adverbios de frecuencia, pero como es un tema un poco más extenso, desde otro tipo de adverbios de frecuencia, ¿vale? Y luego sí continuaremos con feelings and other adjectives, que es el que tienes ahí, ¿vale? Listo, perfecto. Profe y muchachos, ya lo escucharon de la boca del profe. Vamos a ver feelings and the other adjectives. Entonces, para que por favor lo tengamos presente. Y por último, muchachos, tener en cuenta la siguiente información. Nuestro módulo inició el día de ayer, listo, martes, después de tener una semana de receso bastante larga, que ojalá ustedes pues hayan aprovechado, y termina el 6 de noviembre del presente año, ¿vale? La fecha de entrega de hoja de ruta, que era lo que nos tenían ahí preguntando por el chat, está para el 3 de noviembre, que sería la cuarta semana del módulo. Y listo, muchachos, esa es toda la información. Esta es la información que vamos a dar a lo largo de esta semana. Y también mañana vamos a anunciar si la hoja de ruta está subida en plataforma, que ya Nicolás pues, se va a encargar de eso. ¿Listo? Y también vamos a anunciar todo lo relacionado con los talleres de formación. No siendo más, muchachos, les agradecemos su participación, su asistencia y no sé, profe, si tengas algo más que decir. No, nada más, todo ya quedó supremamente claro, ¿vale? Listo, muchachos. Entonces nos vemos mañana a la misma hora, de 6 a 7 de la noche. Buenas noches Así y es, que descansen. igualmente.